Cristo es nuestra vida. Intitulo así esta ponencia precisamente porque para Santo Tomás estas palabras exponen el motor de la vida moral. Es imposible concebir de otro modo la mente del santo que ante Cristo mismo respondió non nisi te, Domine, no deseo otra cosa más que a ti, Señor. Es difícil encontrar otra conclusión en el doctor que escribió que en la etapa más alta de la vida mística, el santo, siendo virtuoso, ya no atiende siquiera al bien de las virtudes porque sólo busca a Cristo. Si buscamos una definición concisa, sencilla y profunda de la teología moral en los escritos del Angélico, podemos acudir al inicio de la Suma de Teología, donde se describe la secunda pars como el estudio del movimiento de la criatura racional hacia Dios. Después, la tercera parte se describirá como el estudio sobre Cristo, el cual, en cuanto hombre, es vía para que tendamos hacia Dios. Aquí se encuadra perfectamente la cita del título que pertenece al comentario a los Filipenses, cuando San Pablo proclama: Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Dice Santo Tomás: aquello en lo que se ve que consiste radicalmente la vida del hombre es lo que es principio de su movimiento. Este es aquel al que el afecto se une como fin, puesto que desde éste se mueve el hombre a todas las cosas. De ahí que algunos digan que aquello desde lo que se mueven a obrar es su vida, como los cazadores la caza y los amigos el amigo. Así, por tanto, Cristo es nuestra vida, porque todo el principio de nuestra vida y operación es Cristo. Por esto dice el apóstol, mi vida, porque sólo Cristo le movía. ¿Cómo es posible que leyendo esto se pueda concluir, como hace con cierta tristeza Livio Melina, que la centralidad de Cristo no es evidente en la doctrina moral de Santo Tomás? El hecho de que así lo entiendan autores que demuestran admiración por la doctrina de Santo Tomás es un indicador claro de que hoy día, objetivamente, hay una disonancia entre lo que se expone como enseñanza tomista y la mente del propio Aquinate, y no sólo por parte de aquellos que tergiversan a sabiendas la enseñanza tomasiana. ¿Dónde podemos encontrar el origen de esta disonancia? Probablemente estamos escuchando una pieza musical con notas similares, pero distintas de la original, y el problema que queremos señalar en esta ponencia es la confusión de la moral tomista con la moral de obligación heterónoma, que nace como una simplificación de aquella. Como indica Pinkers, con mucha frecuencia esta última ha pasado como la moral católica de todos los tiempos, tomista, heredada de los padres, pero nada más lejos de la realidad. Ciertamente tienen muchos elementos en común, pero hay una diferencia esencial en el modo de entender el dinamismo de la vida moral. La vida moral moderna, heredera del voluntarismo nominalista, se mueve con el dinamismo eficiente del deber, por la conciencia, la ley y el precepto. Así, la moral de obligación, heterónoma o autónoma, son en el fondo dos formas distintas de legalismo, el de Dios y el del hombre. En cambio, la vida moral tomasiana hereda y sistematiza la moral patrística sintetizada sobre todo en San Agustín. Pero la vida del hombre para Santo Tomás no encuentra otra razón de su movimiento y de su plenitud más que en el conocimiento y el amor de Dios. Se trata, por tanto, de una moral de perfección, y sólo a ella podremos recurrir para entender la mente del Aquinate acerca de la vida moral. Pasamos a exponer la moral heterónoma clásica, heredera del nominalismo, y por eso en esta cuestión es inevitable acudir al análisis del dominico belga Pinkers, que supo ver muy bien el origen de la moral de obligación en la doctrina de Occam. Occam lleva al extremo la tradición franciscana medieval, que se caracteriza por defender cierta primacía de la voluntad sobre la razón en contra de Santo Tomás. Y para el franciscano inglés, la primacía absoluta de la libertad comienza por la misma vida divina, que se caracteriza principalmente por su omnipotencia absoluta. Esto repercute naturalmente en la comprensión del hombre como imagen divina, de modo que el hombre, de modo que el libre arbitrio pasa a ser la facultad fundamental del alma en un nivel más profundo que el conocer y el querer, pues se puede elegir querer o no o conocer, argumenta Occam. Esta libertad se conoce como libertad de indiferencia, una indeterminación absoluta y contingente hacia una cosa y su contraria. En el mismo hecho de ser libre, el hombre encuentra su perfección.
En lenguaje metafísico, Suárez dirá, contra Santo Tomás, que la razón de bien se identifica con el ser de la substancia creada, igual que en Dios, de modo que la substancia misma engloba su propio bien. En consecuencia, la relación entre creador y criatura se entiende en términos de poder y obediencia. Se trata de dos libertades perfectas y absolutas que están yuxtapuestas. La omnipotencia divina no puede actuar sobre la voluntad humana sin que haya coacción, pero a su vez, el hombre solo puede ser considerado bueno si obedece la voluntad omnipotente de Dios. Paradójicamente, aparece la razón como una mera intermediaria de la voluntad de Dios o incluso, adelantándose, indica Pinkers, a las ideas de Kant, aparece como cierta causa y objeto de la bondad moral, pues la bondad moral consiste en querer el imperativo divino tal y como es percibido por la razón. Aquí, naturalmente, comienza a adquirir un peso especialísimo la conciencia. En esta reflexión, el bien moral queda como una denominación extrínseca en el plano de los actos externos, sin afectar a la perfección de la propia persona. Esto se sostiene hasta el punto de afirmar que Dios, en su absoluta omnipotencia, podría cambiar arbitrariamente el orden actual de su voluntad, mandando al hombre que le odiase, y sólo de este modo, dice Occam, el hombre sería bueno. Conciencia, deber y ley son los principios fundamentales sobre los que se construye la vida moral del hombre para el nominalismo, entendida por tanto como un dinamismo de choque de libertades. Puesto que la ley es el principio fundamental, se sigue necesariamente una moral de mínimos, donde la espontaneidad y la libertad se oponen al dinamismo legal y tratan de encontrar su espacio en los estrechos límites que deja la ley. La distinción entre preceptos y consejos, en definitiva, se acaba aplicando a toda la vida moral, de modo que la moral se queda con el dominio del precepto, de lo que es necesario para la salvación, y la espiritualidad, la ascética y la mística, queda en el dominio de los consejos, que es fruto, digamos, de la libre espontaneidad de quien quiere someterse de un modo especial a Dios. Será sobre todo en la época postridentina cuando se consume la confusión entre esta moral heterónoma del deber y la moral tomasiana. Es una época convulsa para la moral en medio de la controversia de Auxilis, la controversia entre el probabilismo, el rigorismo, las condenas a mutuas corrientes, ambas corrientes. El caso es que la centralidad de la ley y la conciencia van a hacer, van a tomar cada vez más peso en el discurso moral y hacer que todo gire en torno al examen de los actos singulares. Por eso, eso se ve en la sistematización de la teología moral, siempre al servicio de el examen de conciencia de los actos singulares del penitente. Esto se ve muy claramente en la proliferación de la Summa Confessorum, donde se resuelven muchos casos de conciencia con ayuda de escritos de la Quinate, entre otros. En esta corriente, el tomismo va a servir, o los escritos de Santo Tomás van a servir en tanto en cuanto fundamenten la moral nominalista. Y puesto que los principios fundamentales no sirven, se van a desechar, como vamos a ver inmediatamente. Como no puede ser de otra manera, la Compañía de Jesús será la primera interesada en sistematizar esta doctrina moral sobre la dirección de conciencias. Y serán especialmente influyentes las instituciones morales de Juan de Azor, publicadas por primera vez en el 1600, y cuyo título nos indica un cambio radical en la concepción de la vida moral. Reza así el título: Institutionum moralium in quibus universe questiones ad conscientiam recte aut prave factorum pertinentes breviter tractantur. La moral ya no es el estudio del movimiento de la criatura racional hacia Dios, el movimiento del afecto encendido por el conocimiento de Cristo, nuestro fin último, como hemos leído en el texto de Santo Tomás, sino una inquisición breve del conocimiento para que la conciencia halle la certeza de la bondad o maldad de las acciones, de los hechos, dice, de los facti, dice el título, lo cual, como veremos, es la más pura definición de la moral como arte o como técnica. Azor consigue sistematizar con mucho rigor la moral de obligación, sirviéndose de los textos de Santo Tomás para justificarla. En la introducción
divide la moral tomando la obligación como referencia y estableciendo cuatro grandes partes: los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, las censuras, penas eclesiásticas, indulgencias y los estados de vida con sus fines últimos. Como vemos, todo está organizado desde la obligación como categoría fundamental, y estas grandes partes de la moral están precedidas por el estudio de 7 elementos generales de la moral que Azor asegura, con mucho descaro, que ha tomado según el orden exacto de la prima secunde de Santo Tomás. El orden es el siguiente: los actos humanos, la moralidad de estos actos y tratado de la conciencia, pasiones, hábitos, virtudes en general, pecados en general y leyes humana, divina, natural y mandamientos de la Iglesia. Esta exposición se traslada a los manuales de la época y con los siglos, como sabemos, pasa a conocerse como la moral clásica tomista. Sin embargo, esta atribución no deja de ser una falacia manifiesta, aunque simplemente se comparen las estructuras de estos manuales y los de la prima secunde. Azor y los moralistas modernos siguen un razonamiento muy distinto al de Santo Tomás. Subrayamos 3 puntos. En primer lugar, han desaparecido de la moral el tratado de la bienaventuranza, de la gracia, la ley nueva, de los dones, de las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. Bajo pretexto de querer hacer una moral práctica, el estudio de la bienaventuranza y de la gracia se relegan como cuestiones demasiado especulativas, pertenecientes más bien a la dogmática. Recordemos que en esta época está la controversia de Auxilis y ellos lo dejan como una cuestión que no tiene, digamos, una relación directa con la moral. En definitiva, para ellos queda fuera de la moral porque lo nuclear de la moral es la obligación, es la ley. Por tanto, el resto es relativo a ello. Asimismo, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo se consideran fuera del ámbito del precepto y por tanto de la moral, como si no fueran necesarios para la salvación, algo que no es muy tomista tampoco. Y en resumen, el fin ya no es regla y medida de los actos, es suplantado por la obligación y la ley. En segundo lugar, entre los elementos que aparecen y que son ajenos en su planteamiento de fondo a la mente de Aquinate, encontramos generalmente y en muchas ocasiones llega hasta hoy en el estudio de los actos humanos, que abriría para Azor el tratado moral, se utiliza para combatir el voluntarismo el célebre esquema de los 12 actos humanos, que al final acaba cayendo en el intelectualismo, también contrario a Santo Tomás. Este esquema, que se suele atribuir a Villard, aunque a él solo se deba la difusión, sobre todo en los manuales del siglo XX, Merkelbach, Prumer, Rollo Marín y tantísimos otros utilizan este esquema, pero realmente no es original de Villard. Otros autores como Juan de Santo Tomás o Gudén, anteriores a él, ya lo habían utilizado. Aquí se establecen 12 actos sucesivos de entendimiento y voluntad, intercalados de modo tal que un acto de la razón precede y ordena cada acto de la voluntad. El problema de este planteamiento no es señalar digamos, lo principal o, digamos, la precedencia de la causalidad final respecto a la eficiente, sino que se induce a concatenar los actos del entendimiento y la voluntad como si procedieran de dos potencias aisladas, sin entender en profundidad la mutua dependencia entre el orden afectivo, eficiente, y el intelectivo, final, genuinamente tomasiano. Tomando una imagen de Pinkers, el proceso del acto humano, según Villard, se asemejaría a la mecánica del billar, donde cada uno de los elementos tiene un solo movimiento eficiente que cesa una vez ha cumplido su función. El palo se mueve, da la bola blanca y esta a la bola de color. Pero de nuevo este esquema es una simplificación de una explicación mucho más compleja y cercana a Santo Tomás. El origen de este esquema está en el comentario de Cayetano al artículo cuarto de la cuestión 16 de la prima secunde, donde distingue 3 órdenes de complejidad de los actos de la voluntad. Cayetano habla del orden en línea recta, sin reflexión dentro de una misma serie de actos. Aquí sería donde se encuadra el esquema y donde él lo describe. Después estaría el orden donde los actos de la voluntad reflexionan sobre sí mismos, uno consiente consentir. Y en el tercero es el orden de los actos reflejos entre sí. Uno consiente usar, consiente elegir. Eh, obviamente, esta exposición de Cayetano es mucho más compleja y nos habla de una realidad mucho más compleja y acorde con la mente de Santo Tomás que lo que hacen luego las simplificaciones posteriores.
Y por último, el Tratado de la Conciencia, que aparecen en estos tratados, es ajeno a la estructura de la moral para el Aquinate. En cambio, para estos teólogos moralistas modernos se hace imprescindible en cualquier manual de moral. Es verdad que al principio Azor o otros como Vázquez, Suárez, Juan de Santo Tomás o el mismo Villard incluyen algunas cuestiones de conciencia sobre la conciencia al tratar los actos humanos, pero posteriormente se construye un tratado especial después de tratar los actos humanos. Y de este modo, la estructura de los manuales de moral se simplifica con el tiempo y se va sedimentando todo en torno a los temas verdaderamente importantes para esta corriente, y esto se ve luego ya en los tratados posteriores. Al final, los núcleos en torno a los que giran la moral serán los actos humanos, la conciencia, la ley divina, humana, eclesiástica y los pecados. Esta estructura incluso llega a los manuales tomistas del siglo XX, como los de Prumer o Merkelbach, que siendo auténticos maestros de moral en las cuestiones que tratan, encontramos estos elementos heredados de una tradición moral construida con principios nominalistas. Prueba de ello es la exposición tímida que se hace sobre el fin último y la poca importancia realmente que se le da en la exposición, así como la ausencia de los dones del Espíritu Santo, en contraste con la fuerza de sus tratados sobre la conciencia y la ley. Sin duda alguna, en esta moral la centralidad de Cristo no es evidente, o mejor dicho, se hace imposible predicarla en el discurso moral, porque todo se entiende como un dinamismo de eficiencia y no se comprende la realidad de la causalidad final de Cristo en la vida del hombre, lo cual sí se expone en textos de espiritualidad, como vemos en el mismo San Alfonso María o en Rollo Marín, que por ejemplo en Teología Moral para Seglares, después de hablar tímidamente del fin último, fundamenta todo movimiento moral prácticamente sobre los deberes, pero después es capaz de escribir un tratado sobre la perfección cristiana eh, de una calidad grandísima. Por tanto, la pregunta profunda para esta moral es, si la bienaventuranza no forma parte de la moral, ¿cómo se puede predicar la centralidad de Cristo si no es a través del deber? Y si se predica a través del deber, será necesario que Cristo deje de ser el centro para dar paso al precepto. En otras palabras, si todas las relaciones son por deber, sólo cabe una relación por imperativo entre Dios y el hombre. En cambio, para Santo Tomás, la relación entre Dios y el hombre se predica en términos de conocimiento y amor, como veremos a continuación. Pasamos, por tanto, a la vida moral según la mente de Santo Tomás. En muchas ocasiones, al explicar la moral clásica, se comete el error de amoldar a la prima secunde, el prólogo a la prima secunde, a la imagen divina nominalista, que absolutiza la libertad como cualidad fundamental del hombre, como hemos dicho. El Aquinate dice en este prólogo que procede al estudio de la imagen divina del hombre, esto es, del hombre en cuanto que es principio de sus propios actos, es decir, en cuanto que tiene libre arbitrio y potestad sobre sus obras. Esto puede coincidir efectivamente con la imagen divina nominalista, pero porque precisamente lo que hará el nominalismo es omitir muy sutilmente el primer tratado que condiciona esta imagen y este libre arbitrio, que son las 5 cuestiones sobre la bienaventuranza o el fin último de la vida del hombre con el que comienza realmente la prima secunde. Lo dice Pinkers y se pregunta al hacer el análisis también sobre esta corriente, dice, lo discutible es, abro comillas, lo discutible es precisamente que se haya llegado a considerar el tratado del fin último y de la bienaventuranza como una cuestión puramente especulativa y no necesaria para el estudio de la moral. ¿Cómo se ha llegado a pensar que la cuestión de la felicidad, tan humana y universal según San Agustín, no es concreta ni práctica? Que la búsqueda de la verdadera felicidad en las riquezas, en los honores, en el placer, en las ciencias y en los bienes del espíritu, como expone Santo Tomás, tenía un interés puramente especulativo. La verdadera razón de la omisión, quizá confusa a los ojos de Azor, pero no menos efectiva en él y en los que le imitaron, era que no veía ya la importancia del Tratado de la Bienaventuranza en la concepción que se hacía de la moral a partir de la idea de obligación. ¿Dónde está la razón? Cierro comillas. ¿Dónde está la razón, por tanto, de la necesidad del Tratado de la Bienaventuranza?
Para Santo Tomás, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, participa de la vida divina entendida en la tradición de San Agustín. El Padre dice una palabra eterna y por ella prorrumpe en amor. El hombre tiene en sí mismo una imago per analogiam de la vida intratrinitaria por el conocimiento y el amor de sí mismo, de modo que estas son las potencias más íntimas de la naturaleza del hombre y por las que puede alcanzar una unión más profunda con Dios. Pero más allá de esta imagen por analogía, se encuentra la imago per conformitatem, la imagen por conformidad, que se trata sobre todo en el artículo octavo de la cuestión 93 de la primera parte, donde Santo Tomás se pregunta si la imagen divina de la Trinidad está en el alma sólo por comparación al objeto que es Dios o no. Se trata de una cuestión muy profunda si la analizamos, porque si la imagen divina no depende del objeto, de Dios, entonces se cumpliría lo que dice Suárez, y el hombre se realizaría como imagen divina simpliciter en el acto de conocer y conocerse y de amar y amarse, y por tanto estableciendo sus propios fines, ejerciendo su libertad. Sin embargo, el Aquinate responde que la imagen de Dios se encuentra en el alma en cuanto que por ella se adhiere a Dios, no por la mente en sí misma de modo absoluto. El bien y el ser de la criatura no se identifican. El hombre tiene su ser simpliciter, pero su bondad simpliciter, esto es, su plenitud, la alcanza cuando se une con su naturaleza racional a Dios, esto es, cuando lo conoce y lo ama. Él es el fin último donde encuentra descanso la vida del hombre en cuanto hombre, pues toda la vida moral, todo el nivel de la elección, siempre está fundado en la causalidad final de Dios como sumo bien del hombre. Así, en la doctrina del fin último, Santo Tomás sistematiza como principio de la moral lo dicho por San Agustín al comienzo de las confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La voluntad de Dios es asociarnos a la vida bienaventurada de la Trinidad contemplando a Dios cara a cara, y de este modo la petición de la oración dominical, Fiat voluntas tua, no es una petición de anulación sobre nuestra voluntad o para realizar meramente una serie de actos imperados por Dios, sino una petición, en primer lugar, para conocerle y amarle, y en segundo lugar, puesto que la naturaleza del hombre es compleja y son muchos los bienes a los que tienden las diferentes partes del hombre por las pasiones, para querer todo lo que nos lleva a quererle y amarle, que son los bienes que nos indican los preceptos o las virtudes. De este modo, nos dice el Santo Doctor, el corazón recto del hombre concuerda con la voluntad divina porque tienen el mismo fin, Dios mismo. Al explicar esta petición del Padre Nuestro, Santo Tomás la comparará cuando el enfermo le dice al médico, hágase tu voluntad. El paciente confía en la voluntad del médico, porque él no sabe y sería una estupidez, dice Santo Tomás, que el paciente le dijese al médico cómo curarse o cómo debería ser su voluntad de curar. Así, por tanto, la vida moral cristiana es principalmente el movimiento vital del hombre hacia Dios por la fe, la esperanza y la caridad, puesto que la mayor asimilación que puede haber entre Dios y el hombre es secundum unionem vel informationem, en el conocimiento, el don de la fe es ya la bienaventuranza incoada en el hombre. Sin embargo, la luz de la fe, por la que el cristiano se une a Dios en esta vida, es una luz oscura por exceso, no por defecto, en el sentido indicado por San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Pero en la caridad sucede algo distinto. Puesto que el afecto se dirige directamente al objeto amado, el amor de caridad conforma a la criatura con Dios por una cierta unión espiritual por la que el amante se transforma en lo amado, en cuanto que éste se convierte en regla y medida de todos sus deseos y pensamientos. En este contexto se entiende bien la centralidad de Cristo en la vida moral, tal y como se veía en el texto que nos permitimos volver a citar. Aquello en lo que se ve que consiste radicalmente la vida del hombre es lo que es principio de su movimiento. Este es aquel al que el afecto se une como fin, puesto que desde éste se mueve el hombre a todas las cosas. De ahí que algunos digan que aquello desde lo que se mueven a obrar es su vida, como los cazadores la caza y los amigos el amigo. Así, por tanto, Cristo es nuestra vida, porque todo el principio de nuestra vida y operación es Cristo. Por esto dice el apóstol mi vida, porque sólo Cristo le movía.
La caridad es la vida del alma, porque por ella prorrumpimos en amor a Cristo y en busca de todos los bienes convenientes para hallar su cercanía y que le son agradables. De este modo es como Santo Tomás comprende la ley, siempre precedida por el conocimiento, y ella misma como movimiento afectivo que resulta de ese conocimiento, ya sea por deseo del bien, ya sea para alejarse del mal. Solo entendido en este dinamismo de seducción, con palabras del profeta, se puede hablar de la ley divina como una ley externa al hombre mismo y a la vez muy íntima a él. De este modo, la vida moral y la vida espiritual convergen en una sola cosa, que es la vida de caridad. Esta vida, como la biológica, admite tres etapas generales que se han conservado en la tradición espiritual. La infancia o el comienzo de la vida de caridad es la etapa incipiente, donde sobre todo se trata de arrepentirse de los pecados y evitar los pecados futuros. La adolescencia, en la vida de caridad, sería la etapa proficiente o iluminativa, donde se pregusta la unión con Dios y se busca el robustecimiento de la vida de caridad desde el ejercicio de las virtudes. Aquí se daría la noche del sentido que dice San Juan de la Cruz. Y por último, la madurez corresponde a la etapa de perfección o unitiva, que es el grado perfecto de caridad donde se busca solamente a Dios. Aquí se daría la noche del Espíritu, cuando San Juan de la Cruz habla del olvido de las criaturas, la memoria del Creador y estarse amando al amado. Evidentemente, en esta etapa es donde se da la actuación ocasional, frecuente de los dones del Espíritu Santo. Por eso aquí es donde Santo Tomás aplica la cita de San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta etapa, en definitiva, es lo que se conoce como el desposorio espiritual por los místicos. Evidentemente, en esta visión tendencial se hace imprescindible tratar de los dones del Espíritu Santo, de las bienaventuranzas y los frutos, porque el hombre no puede llegar por sí mismo, según su modo de hombre, a alcanzar a Dios, necesita ser movido al modo divino. Estas tres etapas se pueden atribuir respectivamente a la moral, a la ascética y a la mística. Realmente, este es uno de los problemas que no se acaba de comprender en en la visión moderna, la visión de la moral heterónoma, la unidad real y esencial de la vida cristiana en la vida de caridad. La moral nominalista de obligación heterónoma, que pasa falsamente por tomista, acaba llevando al alma a la infancia espiritual o al inicio de la vida iluminativa, del ejercicio de las virtudes, pero implícitamente la atasca en estos primeros pasos, dejando que se relaje en una presuntuosa seguridad de salvación, porque lo importante es cumplir la obligación, que es lo que nos va a dar la salvación. En cambio, en la moral de Santo Tomás es completamente distinto, es acercarse a la plenitud. A nadie se le ocurriría decir: yo ya tengo la felicidad justa, no quiero más felicidad. Eso no le cabría a nadie. En estos términos lo entiende Santo Tomás. Justo junto a esto, junto a la necesidad del tratado de la bienaventuranza para entender correctamente la vida moral, por último, subrayamos, o es imprescindible subrayar, la importancia que tiene para Aristóteles y Santo Tomás entender el razonamiento moral desde la prudencia como virtud y no como técnica, pues esta es una diferencia de fondo entre la moral moderna y la tomasiana. La técnica o el arte es la recta ratio factibilium, que mira a la realización de la acción transitiva o externa, mientras que la prudencia es la recta ratio operabilium, que mira a la recta operación del entendimiento para guiar al fin conforme al apetito bien dispuesto por las virtudes morales y la caridad. Lo característico de la técnica es, en primer lugar, que hace buena la obra, pero no al que la realiza. El alfarero hace una vasija muy buena, muy bonita, pero no se hace mejor persona por ello. En segundo lugar, es una ciencia práctica que tiene unos principios más o menos determinados, que permite una certeza de bondad o maldad respecto al fin del propio arte. Por ejemplo, en la gramática, la arquitectura o la medicina, aun teniendo una gran posibilidad de variables, se sabe si es buen gramático, arquitecto o médico por el fin de estas artes, es decir, si escribe bien, construye bien y sana bien. De este modo, se había planteado la moral en la modernidad, como hemos visto en el título de Azor.
como un estudio de los hechos, de los actos externos en cuanto que se ajustan a unas leyes para tener una certeza sobre la maldad o bondad de los hechos. Como decimos, esto propicia una moral meramente externa, de mínimos, que tiende a acomodarse al apetito del que lo escucha o del benefactor, apegado aún desordenadamente a las cosas de este mundo, y no tiende a mirar a las cosas de arriba y estimar todo basura en comparación con el conocimiento de Cristo, como dice San Pablo. Esto dirá el conocido dominico Daniel Conchina sobre el probabilismo. La dulce suavidad de su aspecto, sus blandas y diestras maneras de saberse acomodar a las personas, genios y costumbres diferentes, sus amplios privilegios de eximir a los cristianos de aquellas leyes divinas y humanas que se han hecho dudosas por las disputas de los teólogos modernos, le adquirieron en este breve espacio de tiempo tanto crédito y aplauso que sus autores, para defenderlo y conservarlo en posesión de sus conquistas, han inventado sutilezas increíbles y prodigiosas, estableciendo sobre estivos vacilantes de meras reflexiones inventadas por el entendimiento humano para correr tras de sus apetitos. Solo en este contexto se entienden preguntas como las que se hacían los moralistas de la época. ¿Cuántos actos de caridad hacen falta para salvarse? Los carmelitas salmantinos dirán que una vez al año. San Alfonso María de Ligorio, un poco más rigorista, dirá que al menos una vez al mes. O la pregunta de cuántas veces es necesario hacer oración para salvarse. Suárez dirá que una vez al año y si es posible, una vez al mes. O incluso en otro extremo tendremos las resoluciones morales del teatino Antonio Diana, que llegaron a reunir hasta 20.000 casos de conciencia. Y el colmo, por ejemplo, en las condenas de Alejandro VII del Santo Oficio, en la época de Alejandro VII al probabilismo, una de las proposiciones condenadas es que el que hace una confesión voluntariamente nula satisface el precepto de la Iglesia de confesar una vez al año. Como decimos, es una moral de mínimos y por tanto la misericordia pastoral no puede pasar por concebir la vida moral como una técnica para salvarse, ostentando una certeza reservada a los moralistas y que otros muchos quisiéramos tener. Todos estos planteamientos, de una manera u otra, dice el Santo Oficio en el escrito en la condena que hemos dicho, hacen compleja y contradicen directamente la simplicidad evangélica, simplicidad de la que también nos habla Santo Tomás en la introducción al comentario sobre los 10 mandamientos. Nos dice Santo Tomás: es manifiesto que no todos pueden sudar la ciencia, dice literalmente, y por ello se nos ha dado por Cristo una ley breve, que pueda ser conocida por todos y nadie pueda excusarse de su observancia alegando ignorancia. Esta es la ley del amor divino. Esta ley debe ser la regla de todos los actos humanos. Como vemos en las cosas de la técnica, que cualquier obra se dice buena y recta cuando se ajusta a su regla, así cualquier obra humana es recta y virtuosa cuando concuerda con la regla del divino amor. Para Santo Tomás, el planteamiento moderno carece de sentido por tres motivos. En primer lugar, porque el fin no es tan evidente como el de las artes. El conocimiento por fe, o los que no tienen fe mucho más, es muy oscuro. Es más, como hemos dicho, alcanzamos antes el fin por el amor divino, por la caridad, que por el conocimiento. De ahí que este razonamiento prudencial nos diga Santo Tomás: habet aliquid in appetitu, no está solo en la razón, sino que tiene algo en el apetito. En segundo lugar, como dice en el comentario a la ética, a diferencia de la técnica, en la vida moral las circunstancias son tan variables que la dificultad para encontrar los bienes más convenientes al fin, nos dice él, es inenarrabilis. Y por último, el razonamiento práctico, guiado por la prudencia, es virtud, es decir, no sólo hace buena la obra, sino al que la realiza. Por eso la vida espiritual no se trata de hacer actos de humildad, actos de paciencia, actos de religión, sino de disfrutar del bien que conlleva la humildad y la paciencia. Esto solo es posible cuando la razón está ordenada con rectitud de apetito al fin último. De este modo, la vida moral se trata, por tanto, de una conformación con Dios mismo, desde la asimilación del amor en la complejidad de nuestra naturaleza, a través de las virtudes, hasta formar a Cristo en nosotros, como dice San Pablo. En el razonamiento prudencial, nos dice Santo Tomás, al hablar de la caridad como regla primera del hombre, el hombre no conoce muchas veces qué es lo que debe hacer, pero el amor le enseña qué es lo que debe hacer. Es más, la certeza moral que buscan los modernos sólo se puede conseguir según el grado de caridad que se tenga.
y evidentemente según el grado de caridad más alto, donde dice Santo Tomás que los varones santos tienen certezas que nosotros no tenemos y para ellos hay cosas útiles que para nosotros no lo son. Por tanto, los medios no siempre van a ser igualmente convenientes en un grado de cercanía con Dios que en otro. Por eso, para Santo Tomás es muy necesario tener en cuenta en qué momento, en qué etapa de la vida espiritual está una persona. En conclusión, para terminar, mientras que las simplificaciones modernas nos llevan en la práctica a dejar la vida moral encerrada en el lenguaje de la ley y el precepto, recurriendo a la teología genuinamente tomasiana, podemos predicar adecuadamente que Cristo es nuestra vida, porque sólo su conocimiento llena nuestro deseo, sólo su conocimiento mueve nuestro amor. Y como el que ama hace grandes cosas y pasa grandes pruebas por el amado, así todos nuestros apetitos convergen en él por el camino de sus mandatos, que es tan deleitable, como nos dice la Sagrada Escritura. Concluyo agradeciendo a los que escuchan su paciencia y agradeciendo también la invitación a participar en este congreso. Muchas gracias.